Vamos a hablar de Venezuela, seguimos con esta cobertura especial obligatoria. Tenemos al comandante José Adán Gutiérrez, miembro del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, porque tenemos muchas preguntas que hacerle acerca de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en Venezuela. Comandante José Adán Gutiérrez, bienvenido, gracias por su tiempo. Maestro Sánchez Gras, mil gracias por la invitación. José Adán Gutiérrez, quiero comenzar por el principio. Lo primero que quiero escuchar es su valoración acerca de esta operación, de esta incursión por parte de nuestras tropas del Comando Delta dentro de Venezuela. ¿Cuál es su valoración ahora que han pasado unas horas, que se ha ido enfriando el teatro de operaciones, que hay mucha más evidencia, que hay mucha más información? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, francamente, y no es por ostentar, es simplemente por observación y por experiencia. Nuestras fuerzas militares han ejecutado una acción brillante. Si uno se pone a pensar, como se está diciendo en todos los medios, la complejidad de esta operación con 150 plataformas aéreas y muchos otros elementos que vienen de por medio, se ha ejecutado de forma no solamente exitosa, sino que de una forma muy profesional. Es el resultado del entrenamiento que se les da a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y es ejecutado por el liderazgo que combina el fuego, ¿verdad? Y de una manera maestra. También quiero resaltar, porque fue mi primera especialidad en la Marina, mucha gente no se da cuenta que, como hemos dicho hace recientemente, el primer ruido de una guerra es el silencio, y eso significa la guerra electrónica, y que no muchos lo reconocen porque no se ve. Cuando empieza todo, se le deja completamente en oscuridad, en silencio, al enemigo, y es precisamente lo que pasó. Esto brindó un corredor de entrada protegido de plataformas muy vulnerables, como son los helicópteros que tienen que volar lentos y a baja altura. Y después, claro, las fuerzas especiales, las fuerzas Delta, ejecutaron la tarea final de arrestar a Maduro y a su esposa y llevárselos al buque anfibio Iwo Jima. Estamos viendo hoy algunas imágenes que se han filtrado en la que se ve cómo quedó el escenario de este enfrentamiento, el lugar donde estaba, por llamarlo de alguna manera, acorazado, entre comillas, Nicolás Maduro. Estamos viendo cómo quedaron los cuerpos de quienes le estaban defendiendo. ¿Podría usted describirnos cuál es el arsenal militar con el que cuenta un comando como el Comando Delta? ¿Con qué le dispararon a estos escoltas o cuerpos de seguridad? ¿Cuál fue el arsenal utilizado para esta operación? Sí, o sea, después de la protección que se les ofreció desde las plataformas aéreas y la guerra electrónica, obviamente ellos tienen sus propias armas, tanto armas que llevan automáticas en ciertos helicópteros, pero también las armas personales de ellos. Entonces, para llegar al punto de poder deslizarse de los helicópteros y llegar a la puerta, a la entrada donde estaba, fue una serie primero de misiles, ¿verdad?, que se detonaron en el área, y segundo, las armas personales de ellos, que decimaron a cualquier oposición que se les presentó enfrente. También hay algo que la gente se ha estado preguntando. ¿Qué fue lo que hizo el ejército bolivariano para defenderse de esta incursión? Vemos una supremacía total por parte de los Estados Unidos. Eso estaba descontado. Se sabe que el arsenal que se ha acumulado tanto en el Caribe como en todas las cercanías, todo el personal de apoyo, todo el despliegue, es realmente impresionante. Pero durante mucho tiempo Venezuela estuvo sacando brazo, al menos propagandístico, diciendo que estaban listos, que tenían de todo para repeler cualquier incursión del enemigo, pero ahora no nos queda claro qué fue lo que hicieron. ¿Se defendieron apenas?
¿qué se sabe? ¿Qué funcionó en realidad del arsenal bolivariano? Francamente, nada. Precisamente porque fue una operación tan planeada que lo primero que se hizo, como había yo indicado, es dejarlos sordos, ciegos y mudos. Entonces, todas esas baterías, esos radares en la costa se quedaron inservibles. Cualquiera, si se ha encendido, se le destruye inmediatamente, porque ese simplemente diciendo aquí estoy, y es cuando se le destruye cinéticamente. Segundo, no se podían comunicar, o sea que no podían coordinar un ataque efectivo. Y tercero, la capacidad de fuego en los lugares claves donde podrían haber respondido fueron decimados. Ahí es donde vemos las explosiones más grandes, que seguramente han sido misiles no solamente aéreos, sino de plataformas de superficie también, de algunos de los buques. En resumidas cuentas, quizás hubo un intento de poder defenderse, de poder atacar a nuestras fuerzas, pero les fue todo inútil, porque la preponderancia del poder, la preponderancia de las fuerzas era precisamente diseñada para eso. Ya cuando entonces se terminó la operación, quizás después podrían haberse recuperado, pero ya era demasiado tarde porque ya habíamos salido del espacio aéreo de Venezuela. También hay especulaciones en torno a ciertas justificaciones emitidas desde el ejército bolivariano. Ellos han estado diciendo que tenían poco personal en las principales instalaciones porque fueron tan bondadosos que a pesar de tener al ejército estadounidense en sus propias narices, le dieron una liberación a la mayoría de los soldados y miembros de las unidades militares para que fueran a pasar el fin de año con la familia. Este es un argumento bastante poco creíble en medio de estas circunstancias. Hay otra tendencia de pensamiento que sostiene que el propio liderazgo del ejército en Venezuela habría estado en consonancia con la parte estadounidense para no mover ni un dedo y dejar que todo ocurriera como ocurrió. ¿Se inclina usted por darle veracidad a alguno de estos argumentos? Yo creo que la verdad está a medio camino de estos dos argumentos, ¿verdad? Que hubo colaboración, por supuesto, porque eso es parte del trabajo de nuestros servicios de inteligencia. Tienen a ciertos militares de cierto rango que son parte del proceso y de la operación. Ellos no sabían cuándo, pero sabían que cuando pasase algo, tenían que ellos hacer cierto papel. Y lo bueno es que también lo pueden hacer de una forma donde no se les descubra, obviamente, porque los vamos a seguir necesitando. Segundo, que si ellos intentaron bueno, que los dejaron irse a su casa, ¿no? Eso es simplemente un argumento para salvar cara, ¿no? Como dicen. Aquí hay también un fuerte nivel de confusión en torno al arsenal del que ellos describieron. Ellos canturrearon una y otra vez tener un armamento básicamente ruso, hablaron mucho de los misiles rusos y no hay ninguna evidencia de que estos misiles se hayan utilizado o hayan tenido al menos una efectividad en medio de lo que ocurrió. ¿Qué decir de esto? ¿Los tienen o no los tienen? ¿O eso está tan viejo que no sirve para nada? Sí, o sea, la verdad que sí tienen algunos porque Rusia se los ha estado proporcionando y esto es una gran vergüenza tanto para Rusia, muy bien merecida, como para las Fuerzas Armadas de Venezuela, porque no le dan mantenimiento a nada. Entonces, ha sido una combinación de ineficacia en el mantenimiento de estos sistemas, que sí los tienen, sí existen. Y segundo, también en realidad es un sistema que Estados Unidos, las fuerzas de Estados Unidos conocen muy bien y están muy bien preparados para la defensa, empezando de nuevo con la guerra electrónica, que se pueden confundir, se pueden cegar los radares que van a reconocer a los invasores, ¿verdad? Y segundo, como no se pueden comunicar, se apagaron hasta las luces eléctricas, entonces
quedaron completamente impotentes. Y esto es parte del plan de Estados Unidos, no es casualidad. Bueno, Rusia ha quedado en ridículo en el último periodo de tiempo en más de un escenario. Este de Venezuela es otro. El primero es el de Ucrania. Correcto. Con Ucrania no han podido y llevan muchos años en medio de esta contienda. Esto se ha demorado mucho. Yo me inclino a pensar que la parte estadounidense esperó contar con una mayor respuesta por parte de Venezuela. Y me inclino a pensar en esto por la descripción que se hace del arsenal utilizado. Solamente para hablar del arsenal aéreo, hay un informe firmado por Kash Patel del FBI y Pam Bondi, dando una descripción completa de los elementos utilizados para esta operación, que está hablando solamente en el tema de los aviones, de la presencia en activo, brindando cobertura de unos 150 aviones de la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Usted no despliega 150 aviones si no cree que va a tener alguna resistencia. Sin embargo, más allá de la cobertura que pudieron ofrecer, no hubo mucho más que hacer. Hay información acerca de qué arsenal de la Fuerza Bolivariana estaba estacionado en los puntos que han sido bombardeados como parte de esta operación y que ahora estarían completamente aniquilados. ¿Ya hay un inventario sobre esto, comandante? Sí lo hay, maestro. O sea, yo todavía no tengo acceso porque no se ha hecho público, ¿no? Pero una vez que se hace el asesoramiento de lo que se ha destruido, combinado con la inteligencia previa que existía, entonces se va a poder saber exactamente qué fue lo que se destruyó y a qué medida se ha degradado la capacidad de Venezuela. Desafortunadamente, o sea, yo no tengo un borrador o una lista todavía, pero eso saldrá a la luz, lo vamos a saber. Ahora, ¿qué falta por ver militarmente? El presidente de los Estados Unidos ha dicho que de ser necesario habría una nueva incursión. Se está hablando también de una reorganización del mando, del ejército. Todo va a permanecer en el Caribe. El tema de los petroleros interceptados, el tema de las narcolanchas, todo esto se mantiene igual como parte de este proceso de revisión y de lucha contra el narcotráfico. Militarmente, por parte de los Estados Unidos, según su experiencia, ¿cuál sería el siguiente paso? Sí, señor. O sea, las fuerzas tienen que quedarse en su lugar, ¿verdad? Porque todavía esto no ha terminado. Al contrario, es simplemente el principio. Yo creo que depende de la actuación de lo que queda del Cartel de los Soles en Caracas y cómo reaccionen a las instrucciones que se le estén dando de la Casa Blanca. Entonces se va a determinar si hay una operación más o dos operaciones más o las que sean necesarias, ¿no? Entonces, las fuerzas de Estados Unidos no puede degradarse de esa presencia. Puede haber rotaciones, por ejemplo, tengo entendido que el portaaviones, por ejemplo, ¿no? Ya se han pasado sus 6 meses o están por pasarse, que es normal, no es que necesariamente que lo vayan a mandar al puerto, pero la Marina siempre trata de hacer eso, ¿no? En ese caso, entonces primero se traería a otro portaaviones para que se integre a las fuerzas y luego mandarían al portaaviones Ford al puerto, que es Norfolk. Pero, y podríamos ver lo mismo en otros buques. Entonces, simplemente para que la prensa no reaccione, si ven que de repente 2 o 3 buques están saliendo, no es que los están descartando de las fuerzas, sino que están haciendo una rotación. Y cuidado, no estoy diciendo que va a pasar, pero te estoy diciendo que puede pasar, que vaya a haber rotaciones de unidades. El resto también igual. Las fuerzas especiales, los drones sobre todo y las plataformas independientes, todo queda en su lugar. Y como usted ha apuntado, maestro, es que ahora lo que hay que ver qué va a pasar en esta transición, ¿no? Porque solamente es un paso.
Yo sé que nuestros hermanos venezolanos están muy desalentados viendo que no haya pasado inmediatamente la transición a la democracia. Es que es imposible, no se puede. Antes de que haya una transición política, porque no hay aquí una transición política, no es un partido haciendo transición con otro partido. Esta es una transición de un Estado fallido, de un Estado criminal, que hay que hacer esta transición estructuralmente. Y ese es el papel de los que quedan ahí del cartel de los soles, a que ejecuten ciertas medidas, ciertas decisiones, pero, y esta es la clave, que mantengan el orden en el país, que mantengan el orden en las calles y que eviten violencia. Que mantengan el orden para poder transitar hacia otros pasos. José Adán Gutiérrez, del Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, ayudándonos a entender lo que ha venido pasando después de la operación efectiva de los Estados Unidos en Venezuela. Un abrazo, le espero pronto, gracias por su tiempo. Gracias, maestro Sánchez, gracias. Hago una breve pausa, regreso enseguida. Otro nuevo retechado aquí en la ciudad de Miami Lakes, un nuevo techo instalado por Gándara Construction. Esta propiedad es una obra más de Gándara Construction. Recomendamos a Gándara Construction por su profesionalismo, por su disposición. Otro techo más construido por Gándara Construction. Estoy muy complacido con el trabajo que ha hecho William Gándara. Porque en Gándara Construction, tu sueño, nosotros lo construimos. Hay una declaración oficial de parte de las autoridades estadounidenses rindiendo informe en torno a la operación en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro. Este documento ha sido rubricado por el director del FBI, Kash Patel, y por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. Y el departamento confirma que la misión se llevó a cabo a través de una estrecha coordinación entre la Oficina Federal de Investigaciones, la Administración del Control de Drogas, el Departamento de Justicia, el Departamento de Guerra, el Departamento de Estado y la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. También participaron socios internacionales. Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 durante una misión militar estadounidense a gran escala denominada Operación Resolución Absoluta. La incursión terrestre fue ejecutada por la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos junto con agentes del FBI. Más de 150 aviones de la Marina, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos brindaron cobertura, desactivaron las fuerzas aéreas venezolanas y bloquearon la red eléctrica para apagar las luces en Caracas. La operación fue dirigida por el presidente Trump y coordinada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Kane. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en su residencia dentro del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas. Trump describió el lugar como una fortaleza militar fuertemente fortificada. Maduro intentó llegar a una habitación segura de acero sólido, pero los operadores del Delta Force se abalanzaron sobre él antes de que pudiera cerrar la puerta. Según la declaración conjunta, la operación fue una compleja misión policial que requirió meses de coordinación, planificación detallada y ejecución fluida entre múltiples componentes del gobierno federal. El Departamento de Guerra lideró el esfuerzo
con unidades tácticas de aviación y de transporte especializadas del FBI y también de la DEA, que garantizaron la captura y transferencia segura de los dos acusados de alto riesgo. Esta operación requirió meses de coordinación, planificación y una ejecución impecable por parte de múltiples componentes del gobierno federal. Personal especializado del FBI y también de la DEA, incluyendo equipos tácticos y de transporte, colaboraron con el Departamento de Guerra y con otros componentes del Departamento de Justicia para garantizar el traslado seguro, el control y la transferencia de los acusados. La misión se llevó a cabo para apoyar un proceso penal en curso vinculado al tráfico de narcóticos a gran escala y delitos relacionados que han alimentado la violencia, que han desestabilizado la región y han contribuido directamente a la crisis de las drogas que se ha cobrado vidas estadounidenses. Estados Unidos buscó todas las opciones legales para resolver este asunto de manera pacífica. Estas oportunidades fueron rechazadas repetidamente. La responsabilidad de este resultado recae únicamente en quienes optaron por continuar con su conducta delictiva en lugar de desvincularse. Esta operación refleja el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia con la rendición de cuentas, el Estado de Derecho y la protección de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Nos enorgullecemos, dice el documento, de los profesionales de la Fuerza del Orden Federal que llevaron a cabo esta misión y de las alianzas que le hicieron posible. Que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios bendiga al presidente Trump. Firman el documento oficial con la relatoría de toda la operación, Kash Patel a nombre del FBI y Pam Bondi a nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pausa y volvemos.